Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura. Hoy vamos a conocer parte de la historia de Héctor Germani, un hombre de 87 años de edad que todavía sigue en actividad, que a los 7 años le escribió una carta a Perón y Perón le contestó. ¿Quiere saber lo que decía la carta? Vea el programa y se va a enterar. Gracias a todas aquellas personas que se comunican, que me invitan a grabar sus historias de vida. La verdad que hay mucha historia en esta Argentina para documentar. Y está bueno que quede en una plataforma como es YouTube, de libre acceso, que el mundo lo pueda ver. Comuníquese y bueno, veremos la forma de poder llegar hasta su casa, hasta su campo, hasta su lugar y grabar su historia de vida. Estamos en General de Valle, en la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Como es en el establecimiento Don Guillermo, donde bueno, se cultiva distintos cereales, hacienda también tengo de todo un poco así surtido, ¿no es cierto?, como para la prevención que se originan en los campos. Y bueno, siempre trabajando, siempre haciendo algo, ¿no es cierto?, como que para adelantar un poquito más la cuestión. Pero todo bien, todo bien. Es una zona muy linda, muy lindos campos hay aquí alrededor, ¿no es cierto? Hay unas estancias, pero se han fraccionado, se trabaja muy bien. Y nosotros también estamos entreverados en eso, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos adelantando un poquito cada vez más. Mientras nos acompañe el tiempo, por supuesto, ¿no? Mientras nos acompañe el tiempo, vamos adelantando un poquito más. Así que así estamos. Héctor Germani. Exactamente, sí, señor. Bueno, Héctor, ¿dónde nació? El 23 de septiembre de 1937. ¿En dónde nació? En La Ulaye, provincia de Córdoba, ¿no es cierto? ¿Sus padres de dónde son? De ahí de La Ulaye nomás. De La Ulaye. Sí. ¿Y usted dónde se crió? Bueno, en el campo estuve hasta los 19 años. Después me fui a La Ulaye, nos fuimos toda la familia a La Ulaye, ¿no? Pero usted vivió su infancia en el campo. 19 años en el campo, ¿no es cierto? Desde que nací, bueno, estuve en el campo 19 años. ¿Y la escuela? En el campo, en una escuela en la Providencia, en una zona que se llama La Providencia, ¿no es cierto? Hay una escuelita y ahí fuimos todos los hermanos, que éramos 7, fuimos todos a la escuelita esa, ¿no es cierto? Ahí pasamos. ¿Cómo iban a la escuela? En un sulky. En un sulky pasaba un vecino y bueno, como éramos muchos, nos repartíamos, nos acomodábamos y con eso llegábamos, íbamos y veníamos, porque es la cuestión de costumbre, ¿no es cierto? Vos viste que uno en el campo dice, yo del campo. No. Acá hay quien ha vivido en el campo realmente, y es una obligación de cada uno de levantarse, de hacer el que tiene que ordeñar, el que tiene que hacer trabajos, ¿no es cierto? Es como cualquier cosa una vez que uno se habitúa. Y nosotros éramos 7 hermanos, así que éramos una familia grande, ¿no es cierto? Ustedes volvían de la escuela y ya cada uno sabía qué tenía que ¿Qué hacer? trabajo tenía que hacer? Si al volver de la escuela, cada uno tomábamos el mate cocido que se acostumbraba en aquella época, ¿no?
Y de ahí ya tomábamos el trabajo que nos correspondía a cada uno, habitual de todos los días, ¿no es cierto? ¿Qué era? Habitual de todos los días. Bollerear, cuidar los caballos, las vacas, traer, apartar los terneros, sacar agua, porque no era como hoy. Hoy un molino le llena un tanque, en aquel momento no, en aquel momento había que bombear. Estaba la bomba que se sacaba agua para la bebida, el otro tenía que apartar los terneros porque se ordeñaba para llevar a la fábrica también, como un tambo, ¿no es cierto? Con un tambo de 30 litros, era en aquella época, porque te estoy hablando casi de 80 años, ¿no es cierto?, de 70 años. Era así la cosa. No era como hoy, que hoy es todo maquinaria, apretan un botón, se ordeñan 100 vacas. No, 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 no. En aquel tiempo había que maniarla, había que atar el ternero en la mano, había que ordeñar a mano. Y bueno, cada uno tenía su trabajo. Éramos 3 a ordeñar, el otro ya iba a echar los caballos, porque no había alambrados tampoco. ¿No es cierto? Era totalmente distinto a lo que es hoy. Y era muy lindo. ¿Qué edad tenían ustedes más o menos cuando empezaron a colaborar en la casa? 7 años. Ya de 7 años ya se andaba a caballo, ya se cuidaba los caballos, ¿no es cierto? Se ordeñaba vacas. ¿Por qué? Porque ya uno nacía hecho para eso, ¿no es cierto? Ya de chiquito ya seguía la mamá al corral, ya estaba propiamente dicho el destino de cada uno, ¿no? Podemos decirlo de esa manera porque era así. Bueno, y estaba la nena, la hermanita, que bueno, una ya tenía la cocina que hacer, la otra que pelaba las papas, la otra, destinado cada uno su trabajo, ¿no es cierto? Aparte de cumplir con la escuela, en épocas, bueno, hacían el trabajo ese. Así se manejaba el campo en aquella época, ¿no? Bueno, fueron pasando... ¿Su madre cómo se llamaba? María Emilia. Sí, mi mamá se llamaba María Emilia, ¿no es cierto? ¿Cómo era María Emilia? Bueno, era bastante recta con nosotros, ¿no es cierto? No así mi papá, porque mi papá él nunca los tocó, nunca, pero ella, bueno, tenía que manejarlo de esa manera porque éramos muchos. Y donde hay 2 no es lo mismo que donde hay 7, ¿no es cierto? Siempre hay uno que está fuera de huella, siempre hay uno que está desviado a lo que ella quería ordenar. Entonces, bueno, eso la ligaba un chirlo y bueno, así estaba. Y así nos crió, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué se usaba para bañarse? Que era el paso a dar antes de acostarse, ¿no es cierto? Un fuentón, lo llenaba de agua y bueno, nos bañábamos 2 con esa agua y se tiraba y se volvía a llenar y se bañaban los otros y así cada uno nosotros quedaba bañado para la hora de cenar y después a la cama, ¿no? Eso ya era habitual, era correcto, ahí nadie decía nada porque se hacía todas las noches. ¿En una pieza dormían todos o había varias piezas? No, en una pieza nomás, en el campo, en aquella época. ¿Y no era un alboroto cuando se iban a dormir ustedes? Claro, y dormíamos de a 2 juntos, ¿no es cierto? Porque era natural, en todas las chacras se hacía, que se llamaban en aquella época. ¿Con qué se iluminaban? Con una botellita, con un cañito y adentro hilo eso de coser bolsa. Bueno, se llenaba eso y con eso se prendía. Y esa era la iluminación que estaba colgada en la pared, ¿no es cierto? Y bueno, era cuestión de costumbre, se acostumbraba a esa luz y así se vivió, pero durante muchos años, ¿no es cierto? Muchos años. ¿A qué jugaban ustedes cuando eran chicos? Y que jugábamos a la pelota de trapo, eso lo hacíamos ya en la escuela también, ¿no es cierto? Que éramos muchos los que íbamos a esa escuelita, éramos como 50 y pico de alumnos. Entonces los varones jugaban al fútbol y las nenas, bueno, era otra cosa. Jugábamos con la pelota de trapo. No había fútbol, no había nada, ¿no es cierto? ¿No tenían juguetes?
No. Nosotros trapo, la pelota de trapo y darle que va, nomás no, de ninguna manera. ¿Y cuáles eran las picardías que hacían a esa edad? Mira, en la escuela no había, porque como era tan entusiasmado el partido de fútbol, eran las cosas, las chicas lo mismo, muy educaditas. Te digo, en 5 años de clase, ¿no es cierto? Porque mi papá, vuelvo a retroceder para iniciar el camino, había sido en su época, a los 18 años, esto ya es historia que voy a contar, ¿no es cierto?, si puedo. A los 18 años era maestro él en un pueblo, a ver cómo era, donde hubo el primer secuestro en la Argentina, fíjate vos. Y él era muy amigo del chico secuestrado en Corral de Busto, porque mi abuelo vendría a ser, o mi bisabuelo, y el dueño de la estancia, que era un señor, no me acuerdo el apellido ahora, que le mataron el hijo, cuando se lo secuestran, se demoró el hombre en bancar lo que pedían y lo mataron adentro de un sótano. ¿Por qué lo mataron? Calculan que era domingo a las 5 de la tarde, estaba todo vendado, él sentado en una silla en un sótano, en una casa, ¿no es cierto?, donde lo habían secuestrado. Y le van a llevar agua. Dejan la puerta del sótano de arriba abierta, el hombre, uno de los que lo habían secuestrado, para llevarle el agua. ¿Qué pasaba? Eran más o menos las 5 de la tarde, estaban jugando un partido de fútbol. Cuando no va que Corral de Busto hace un gol y empieza la gente a gritar, ¿no es cierto? ¿Viste cómo se festeja un partido de fútbol? Y dice este muchacho con los ojos vendados y atado a la silla, estamos en Corral de Busto, le dice al que le viene a traer agua. Y entonces ahí nomás agarró y lo martilló. Y así, esa fue la declaración del que lo mató después, ¿no es cierto? Así que bueno, mi papá había sido maestro, a eso quería llegar en aquella época, y de noche, en su cama, que dormíamos todos en una pieza, vuelvo a repetir, él nos enseñaba a escribir a nosotros antes de ir a la escuela. Entonces nosotros cuando fuimos, yo recuerdo, no me olvido nunca, que fui con una hermanita la primera vez a la escuela. Cuando llegamos a la escuela, bueno, uno falta de cosas. Yo entro con la gorra puesta. Me dice la maestra, niño, sáquese la gorra. Bueno, ese fue el primer paso que di. Y cuando terminamos la clase nos daban un libro para leer la lección que se llamaba en aquel momento de la escuela. Después vos por ahí te llamaba, niño Héctor, pase a leer. Entonces pasabas al frente y leías la hoja que te correspondía. Cuando vienen a traernos libros de primer grado, no, que vamos a traer. Mirá, el primer día que entramos a la escuela nos dieron el libro de 4º grado, porque nosotros ya veníamos bien asesorados a fondo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, de ahí arrancamos con una facilidad bárbara. ¿Por qué? Porque papá lo teníamos de maestro todas las noches, nos daba una media horita, una hora por ahí, nos enseñaba, ¿no es cierto?, a hacer números, ya dividíamos en esa época, estábamos bastante adelantados a los otros a entrar de cero, ¿no es cierto? Era una cosa así en la época. Así que para nosotros, para todos igual, para los 7, fue muy fácil la escuela para agarrarla y seguirla, ¿no es cierto? Terminar el 5º grado, que era lo que se daba y se terminaba la escuelita, se terminaba la clase, ¿no es cierto? Pero muy bien, muy bien. La maestra muy buena, ¿no es cierto? Y los chicos se portaban bien, no había pelea, no había nada de eso, porque se jugaba, era otra cosa, las chicas de la misma manera. Era muy distinto, ¿no es cierto?, de aquel momento a ahora. Así era.
modelo de carácter fuerte, Sí. su papá lo Correcto. orientaba en cuanto al estudio. Sí. Fíjate que yo me acuerdo que mi papá, durante toda la vida que estuvimos juntos, porque yo me fui de mi casa a los 24 años, me fui de mi casa. Una sola vez le pegó a un hermano una patada, ya sabe dónde, cómo es, porque había quemado con un marro a un hermano en el cuello acá. Una sola vez, la única vez, durante 24 años que ya él era ya muy de edad y nosotros ya éramos todos grandes, ¿no es cierto? Ya habíamos terminado el ciclo de niño. Que de ahí me fui a Delia María a trabajar, porque trabajé 10 años en lo de Risati en la Eulalia yo. ¿Qué hacía ahí? Bomba inyectoras. Mira. Es un grado muy alto, ¿no es cierto? Por eso es que cuando trabajé en los Risati 10 años, trabajé 5 en Adelia María y un buen día van unos muchachos de acá con un problema, ¿no es cierto? Porque no había quien hiciera ese trabajo. Había en Río Cuarto, no sé, en San Luis se había en General Villegas, en Santa Rosa La Pampa, y acá había un centro que había quedado yo solo. Entonces, bueno, tenía mucho trabajo, muy lindo, muy buena gente. Y en ese interín también tuve suerte porque se me pone posterior, me vengo de Adelia María a poner un taller acá. ¿No? Después de los 5 años de haberlos trabajado allá, me llaman del banco, me ponen de perito del banco. Cuando se instala la electrificación rural, te imaginas que yo tuve que recorrer toda la zona, cada casa para conformar el peritaje si estaba hecho para el crédito bancario, para la luz eléctrica en los campos. Así que eso me vino muy bien porque tuve un conocimiento total, mucho trabajo. Me regalaron muchas cosas. Por eso es que uno llega a esta altura, si no con un taller no llega. ¿No es cierto? Me regalaron muchas cosas la gente que necesitaba, que la máquina cosechadora, que esto, que otro, que era el trabajo del momento. Así que bueno, así llegamos acá, hasta acá. Muy bien, che. Qué lindos recuerdos de su infancia. Muy lindo, muy lindo todo, che. Yo me acuerdo, y ahora tenemos un campo para aquel lado, ¿no es cierto? De acá hay 50 kilómetros. Y bueno, siempre que voy paso adelante de mi escuelita, te calculás, uno la ve y todas esas cosas. Es muy lindo recuerdo tiene uno. Después de haber ido y haber jugado tanto, haber corrido y haber todas esas cosas, lindísimas. Las tenés, es una cosa que uno no se olvida nunca. Esa es la verdad. Y después volvió del campo a trabajar en el campo. Claro, bueno, te repito, eso pasa, porque yo teniendo el taller, mucha gente, como no había otro que hiciera ese trabajo, bueno, qué sé yo, tenía clientes de todos lados. Mira, de la Eulalia tenía el Molino Florencia que tenía 60 camiones, ahí nomás. Así que era una de bombas, de hacer bombas, y era una cosa que no la hacía nadie. La hacían en Río Cuarto nada más. Y en esa época, para hablar a Río Cuarto a veces precisaba 3 días, ¿no es cierto?, para hablar por teléfono, porque era lento todo. Tren venía, para el pasaje, tren venía una sola vez por semana. Calculá, otro atraso más, era todo muy lento, muy lerdo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí estuve suerte yo, que me ayudaron pero muy mucho. ¿Cómo es? Bueno, compré un campo, 250 hectáreas, porque un dueño de una estancia viene y me dice, tenés que ir a sembrar al campo mío. Me molestó el hombre en el momento. Un día sábado yo estaba haciendo una bomba, que voy a ir a sembrar si el trabajo mío era un oficio que no lo tenía nadie. Bueno, hago mal en decirlo acá, ¿no es cierto? Porque
pero era como un favaloro, me decían algunos, que por ahí estaban atrasadas las cosas. Y como es, pero me dice que el lunes me hablaba de Buenos Aires, un doctor, me habló, yo ya tenía más o menos arreglado con otro muchacho hacerlo en sociedad. Bueno, de ahí saco para comprar un campo, que de ahí arranca este tema de campo. Hoy, bueno, contamos con 520 hectáreas, hay algunas vacas también, hay de todo un poco. Pero se agrandó por el oficio, ¿no es cierto? Que nadie lo tenía, que todo el mundo venía acá. Si venían de muchos lados, de San Basilio, de Adelia María, bueno, porque ya me conocían. Hasta tenía clientes en Santa Rosa La Pampa, ¿no es cierto? Fíjate vos que me mandaban bombas. A veces venían de Añatuya, por el molino Florencia que hay en Añatuya, los mandaban acá al molino de Adelia María, y de ahí me la alcanzaban acá porque había un muchacho que trabajaba ahí, ¿no es cierto? Mirá qué conexiones que se hacían. Y bueno, esas son conexiones que te puedo decir, que es cuestión de suerte, y tener ese oficio, y no es otra cosa que uno sea un bocho, ni nada, no, nada de eso, sino que no había gente que hiciera ese trabajo. Y como yo era el único, entonces ahí caía el tema, ¿no es cierto? Y la gente, no sé, no voy a exagerar, ni que es verdad lo que voy a decir, pero me parece que era otra gente más grande. Y a mí, cuando yo empecé a trabajar acá, bueno, me mandaron 2 vehículos a pagarlos si podés, cuando puedas. Yo no los tomé. Y un día estaba lloviendo y venía el tren de Adelia María, de Río Cuarto, me traían una tapa de cilindro. ¿Y cómo la voy a traer al hombro? No la podía traer. Entonces digo, voy a ir este hombre tenía una agencia y que me había mandado 2 coches. Cuando entro dentro de la agencia estaba el hombre de traje, muy bien. Miro la puerta y yo entro todo mojado, claro, si estaba lloviendo. ¿Qué le pasó? Me dice. Me dijo, body, No, nada, le digo a don Carlos. No, ¿qué le pasó? Que está mojado. Y está lloviendo. No, dice, usted se moja porque es un... Me dice, ¿no? Me dice, venga para acá. Y me manoteó del cuello y me llevó el hija. Había 5 camionetas. Y se me va a ir con una camioneta, no se va a ir de a pie de acá. Así que así, mirá las cosas cómo se dan, ¿no es cierto? Así se fueron dando. Y después de esa, mucho más y mucho más grandes. Entonces, bueno, por eso si uno llegó a hacer algo, porque lo favorecieron. Eso es lo que yo estimo, ¿no es cierto? Que es así. Por eso uno muchas veces da corridas y hace cosas, ¿no es cierto? Porque como a uno le dieron, se aprende a vivir, se aprende a hacer muchas cosas. Eso es lo que tengo presente, ¿no? Centro Integral de Servicios del Automóvil Quick Lane. Servicio oficial para vehículos Ford y Service multimarca. Repuestos originales Ford, Motorcraft y Omnicraft. Cambios de aceite y filtros, baterías, neumáticos, tren delantero, frenos, distribución, alineación, balanceo y más, mucho más. Todo en un solo lugar, con el respaldo de un grande como es Ford Motor Company. Quick Lane, la parada rápida que hace que tu viaje sea imparable. ¿Querías una expo de gastronomía? ¿Querías una expo de autos? ¿Querías una expo de artesanos? ¿Querías una expo musical? ¿Querías una expo de animales? ¿Querías una expo de maquinaria? ¿Querías una expo de industrias y comercio? ¿Querías una expo de campo y ciudad? ¿Querías una expo con entretenimiento para la familia? Ya está en marcha. Expo La Bouglage. 9 y 10 de agosto. Una expo de oportunidades. Uno de los eventos más grandes del interior del país cumple su 10º aniversario. No te quedes afuera. Para más información, ingresá en Instagram, @rural.labouglage.
6 y 7 de septiembre, Fraga, provincia de San Luis, los espera con una gran pianada individual, donde habrá el primer premio un auto 0 kilómetro Renault Kiwi, segundo premio una moto 110 cilindrada 0 kilómetro, del tercero al 10º premio dinero en efectivo, además también una gran jineteada como todos los años e importantísimos premios. Organiza Raíces Gauchas, recuerden 6 y 7 de septiembre, Fraga, provincia de San Luis, los espera. FarmKeep Casillas de Operar. Instalaciones completas para feedlot, mesas para terneros, diseños personalizados, venta en todo el Mercosur, mangas fijas y ajustables, cepos mecánicos e hidráulicos. Visítenos en www.farmkeep.com.ar. Pampero Villa Mercedes, indumentaria industrial, rural, para la aventura y urbana, que se adapta a todas tus necesidades. Viste tu vida en Pampero. Profesor Danilo 34. Búscanos en Instagram como Pampero-Villa Mercedes. Viste tu vida en Pampero. ML San José SRL, concesionario oficial del Automóvil Club Argentino. Combustibles, lubricantes, cafetería, bebidas, regalería. Se reciben todos los medios de pago. Sé parte del club de socios con muchos beneficios. Comunicate al *222 o vení y te asesoramos personalmente. Ruta Nacional 150 y Ruta Provincial 436, Las Flores, Departamento Iglesia, San Juan. Restobar Cabañas El Relincho. Especialidad en bachata campo, pizzas tiradas, bife de chorizo a la plancha, milanesas, papas fritas, payanesa, empanadas caseras, hamburguesas, choripanes. Restobar Cabañas El Relincho. Calle principal sin número, Las Flores, Departamento Iglesia, San Juan. La verdad de las cosas, mi familia de parte mía, ¿cómo es? De los hermanos o de mi familia con Su esposa, sus hijos. ¿Cómo es? Bueno, 4 son los 2 nenas y 2 varones, ¿no es cierto? Ya nenas eran hace 50 años, ¿no es cierto? La nena más chica. ¿Cómo es? Bueno, una se nos falleció por un problema de esos que no se sabe por qué, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Tuvo como 7 años, ¿no? 8 años, enferma, en cama. Mira, era farmacéutica, manejaba una farmacia muy linda acá, la realizó ella, la armó, mejor dicho, a ella. Y bueno, no tuvimos suerte, así que nos quedaron 3. Y están en el taller, porque yo cuando dejo el taller que tenía, siguen mis 2 hijos y la nena que era, por decir, y la nena. Y siguen ellos al mismo ritmo, ¿no es cierto? Ahora lo único que hicieron ellos, que no lo tenía yo, una clientela en San Luis, en la zona de San Luis, grandísima, ¿no es cierto? Eso lo atienden ellos, se hacen la disparada, le queda lejos, pero viste vos que uno se acostumbra a ordenarse, a manejar, a hacer, en fin, todas las cosas. Y están a pleno con mucho trabajo y trabajando muy bien, muy bien. ¿Qué nombre tiene el taller? En este momento es Gustavo y Silvio Germani. Gustavo y yo hace 10 años que lo dejé, manejo el campo, ¿no es cierto? Allá tengo dos chicos, uno para las vacas y el otro para toda la herramienta, que se siembra también. Bueno, vos habrás visto un vistazo, habrás hecho. Y aquel no, aquel campo como me queda tras mano, lo tengo 50 kilómetros, lo tengo alquilado. Viste, hoy se alquilan mucho los campos para siembra, para todas esas cosas. Así que bueno, yo tengo y tengo otro alquilado a un tercero,
para la hacienda, ¿no es cierto? La hacienda y siembro, con doble propósito. Si viene bien, cosecho, y si no, lo tengo para las vacas, sino de la misma manera, porque lo que siembro es maíz, cosas que son comibles después de cosecharlas, ¿no es cierto? Claro. Así que así estamos con eso, ¿no? También los chicos también acomodados, porque siguieron el mismo ritmo, ¿no es cierto? El mismo ritmo, y se le agrandó San Luis, porque yo a San Luis muy poco lo iba porque no podía hacer nada, ¿no es cierto? Más de lo que tenía acá y lo que venía de afuera, ¿no es cierto? Que el movimiento grande mío era el banco de prueba. En eso, y éramos, bueno, y los chicos, los dos de que, bueno, tuvieron 3, 4 años, que pudieron caminar, pudieron llegar al taller, lo mismo. Yo me acuerdo del más chico, la madre quería que fuera doctor. Fue y compró lo mejor para cuando empezó el secundario porque iba a ser doctor. Fue 15 días, viene una noche, le saca todo el guardapolvo, le tira la cartera acá arriba de la mesa, le dice, a mí me da la ropa de trabajo que mañana yo voy al taller y no estudio más. Así que así terminó y bueno, y quedaron los dos adentro toda su vida, ¿eh? Hasta que yo salí. Y siguen con el taller nomás. Pero te digo, desde muy chico, ya salieron con eso del taller, ¿no es cierto? Así que no, muy bien, muy bien. Qué bueno que encontraron su rumbo en la vida, o sea, desde muy chico dijeron, esto es lo que yo quiero. Claro, fíjate vos, y ellos, los chicos de ellos, ahora que ya son grandes, bueno, están todos en el taller, ¿no? Todos en el taller. Uno tiene 2, bueno, uno está estudiando y el otro está en el taller. Y el otro tiene 1 y está en el taller también. Así que todos siguen el mismo camino, ¿no es cierto? Digamos, hacia el mismo rumbo, el taller es primordial. Así que así estamos, negro. Ha tenido una vida ordenada, con mucho trabajo. Sí, eso sí, eso sobró toda la vida sobró el trabajo. Te vuelvo a repetir que si de no haber sido así y de no haber encontrado la gente que yo encontré acá en Levalle, no hubiera llegado. Porque con un taller no se puede llegar si no tenés alguna ayuda de un tercero, ¿no es cierto?, del banco, que el gerente, como trabajaba ahí, te digo, porque fíjate vos las cosas, hay que decir la realidad. Un día me dice el gerente, ¿qué? Dice, tenés que hacerme los frenos a la chata. La chata le decía un vehículo, no la chata, era un... Bueno, le digo, vení el lunes dámela, que... Bueno, así fue. Y el lunes, el miércoles cuando se la llevo, me dice, déjate de apretar tornillos, buscate 300 hectáreas de campo que te doy un crédito a 20 años. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Hoy yo creo que no voy a desmerecer nada porque también está, pero hay cosas que no se pueden tomar a esa distancia, ¿verdad? Por muchas cosas que no se puede realizar un negocio grande por el tema económico. Fue el momento justo. Exactamente, ahí está. Exactamente, de agarrar la electrificación, que eso ahora llegaba a una casa de familia, era un privilegiado para comer. ¿Por qué? Porque la señora iba a tener corriente, iba a tener una radio, iba a tener luz. Se hablaba de que iba a haber televisión, televisores no había todavía, pero ya se estaba hablando de que iba a haber televisión, ¿no es cierto? Entonces, al tener corriente, ya tenían toda la posibilidad ya brindada, ¿no es cierto? Y así fue. Ajá. Y hablaste que saliste en el diario. ¿Te acordás? Ah, sí, también, sí. Bueno, eso es cuestión de suerte. Sembrar en los campos, así ya cuando tuve maquinaria, cuando ya estaba más o menos armado,
¿no es cierto? Siembra un trigo, se lo entrega un cerealista, un gran hombre que había acá, el señor Jiménez, y ¿cómo es? A los pocos días en el teléfono ya estábamos más actualizados, ya teníamos teléfono en el taller, ¿no es cierto? Suena el teléfono, voy a atenderlo, que no, son cosas que no te olvidas. Había dos cantando en el teléfono. Un chiste, una joda, ¿no es cierto? Porque no vas a encontrar. Uno con una voz media gruesa y el otro tenía una voz finita. Bueno, hola 2 o 3 veces. Me dicen, dice, le habla el señor Jiménez, dice, que era el dueño de la planta, una planta de silo extraordinaria, ¿no es cierto? Y un hombre muy respetado. Me dice, se va a tener que hacer un viajecito a comer el sándwich. Bueno, digo yo, mientras inviten, ¿no es cierto? No, me dice, mire, ha salido premiado con el trigo que me entregó y tiene que irse a Leones, a un pueblo para allá, para aquel lado. Dice que hay fiesta el sábado y ahí le entregan los premios. Bueno, entonces ahí tengo el cuadro, ¿no es cierto?, con el coso, y la medalla de plata y la cadena, todas esas cosas, de haber sacado, por entregar el trigo, que fue un trigo bueno, haber sacado un premio, ¿no es cierto?, a ese nivel también, que para mí era extraordinario, porque no podía ser que, como te diría, muy chico para nivelar a los demás, pero a veces se da la suerte y bueno, y uno viene y la liga, la gente era muy buena, era como debía ser y no andar con vueltas, ¿eh? Así que así estamos, che, hoy, ¿no es cierto? Y los chicos andan muy bien en el taller, así que no, estamos muy, a nosotros se nos fueron los años, como a todos, ¿no es cierto?, que se nos van pasando, pero... ¿Cuántos años tiene? 87. 87 años. 87 años, sí. Y hasta ahora ando muy bien, demasiado, ¿no es cierto? Con problemitas como todos, siempre algunos hay. Pero ¿sabés qué es lo que yo pienso? Que me dicen todo, cuando yo voy a la panadería, a la estación de servicio, que encuentro quién va con el bastón, quién va con... que la gente de mi edad, toda más. Dicen que es porque uno anda mucho, porque se mueve, porque anda, porque yo voy a los corrales. Bueno, ahora no, ahora hace un tiempo que no ordeño más. Si no iba, había puesto también hasta un criadero de ternero, compraba ternero, tenía la máquina para ordeñar. Se criaban terneros de los tambos, ¿no es cierto?, que era donde yo compraba. Se hacía una serie de cosas, ¿no es cierto?, que no la hacían los otros. Fíjate vos cómo viene la cosa, porque qué lindo que era, porque vos ibas a los tambos y te vendían los terneros. Hasta ahora, ¿qué día fue? ¿El martes o miércoles? No, el viernes. Fui a un tambo serrano a buscar a un pueblo para allá. Fui a buscar ternero, el otro día fui y traje 7, después traje 12 y fui a buscar 2 que me hacían falta porque tenía demasiado lechera. Y es muy lindo andar en la actividad. Pues llegás, qué sé yo, a la gente ya te conoce toda, son tan buenos, ¿no es cierto? Los regalos que te hacen. Sí, con 87 años, varias generaciones lo conocen a usted. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si han pasado gente que ya no están malos, pobres, ¿no es cierto? Porque eran muchos años. Lo que es de Jovita para el norte, Mataldi y todo eso, no sé si conocés Jovita vos. No. No conocés. Un pueblo que está de acá a 60 kilómetros para allá, ¿no es cierto? Bueno, toda esa zona para el sur la tenía toda, así que eso, yo llegaba a la casa y bueno, era uno más de la familia en aquella época. Pasaba, comía, como es. No, muy bien. Yo, los años que hace 55 que estamos acá.
55 años que estoy acá en Levalle, fíjate vos, ¿no? Porque salí de 24, tuve 5 en Adelia María, 29, y hace 55 que estoy acá. Los años cómo se pasan, che. Eso es cierto. Ahora lindo porque nunca he tenido problemas con la gente, con eso nunca. Y después vienen las carneadas, todo lo que se hacía, ¿no es cierto? Ya que se empezó a formar todo, porque ya de tener el campo ya era otra cosa. Cualquier momento que vos tenías te hacías aquí una disparadita de campo, está cerca. Y bueno, y las pasábamos bien los fines de semana, todo eso. Se carneaba, y se carneaba, bueno, mucho, porque éramos muchos. Tenía los empleados ya, ¿no es cierto?, los empleados del campo. Cuando quería acordar eran 3 o 4 que había, porque había 2 o 3 tractores. En fin, todas esas cosas, se carneaba, se pasaba muy lindo, ¿no? Porque generalmente se carneaban 2 o 3 chanchos y una vaquillona o un ternero. Se hacía a lo grande, ¿por qué? Porque éramos muchos. Pero todas esas cosas muy lindas, después los arreglos ahí, lo que han hecho ellos ahora se hizo ahora se hizo así nomás, ¿no es cierto? Pero como es, en aquella época armamos casi todo nosotros, porque estaba menos, más así nomás, era otra cosa. Pero como es, no, muy lindo todo, muy lindo. Las carneadas que se hacían, la gente que se iba, se jugaba la bocha en aquella época, todas las cosas que uno la pasa tan bien y que quedan en el recuerdo y se han ido. No queda más nada de eso. No sé por qué, ni cómo, ni cuándo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando hubo una inundación muy grande acá. Bueno, se cayeron muchos pinos. Los volteó, porque estaba el barro, un poquito de viento, los tumbaba. Yo llevaba a los chicos, fíjate vos, ¿no? Llevaba a los chicos de acá y se quedaban a comer. ¿Y sabés qué hacían? Este era el pino, se venían acá, se ataba con la soga y ellos se quedaban ahí, se hacía ese trabajo del tractor y ellos se quedaban ahí. Cuando estaban allá arriba, que estaba el pino enriendado y todo, ahí desataban y se bajaban. Era cosa que se maneja, un manejo de chicos con ganas de hacer las cosas, de quedarse, se quedaban en la noche a dormir. Muy lindo todo el periodo mío, ¿no es cierto?, de todas esas cosas. Tenido una vida feliz. Exactamente, sin, ¿cómo te diría? Sin renegar, a lo grande, sí, mucho trabajo, te vuelvo a repetir porque ya te das una idea, cómo es. Pero no, muy bien, yo no estoy desconforme. Por eso ahora uno lo toma con tanta tranquilidad que lo puede decir ella, que si algún día yo me enojo con alguien, no, porque no es enojarse con el empleado, es darle una explicación, qué es lo que quiere formar vos. Y él se te va a entender y si no, que te repita, ¿no es cierto? Y bueno, y así se pasa. Bueno, amigo. Así se pasa. Repítame su nombre y cuántos años tiene. Héctor Germani, 87 años, del 1937. Y sigue en actividad. Y con actividad pleno en el campo, ir y venir, ¿no es cierto? Uno cambia la chata medio seguido, como para no tener problemas. Después, qué sé yo, las historias de la vida que a uno lo llevan. Por ejemplo, no te comento más porque, bueno, ya es largo, pero si no estando en el campo, cuando, ¿cómo te puedo decir? No los conocíamos ni nosotros porque estábamos en un campo allá donde no había nada, ¿no es cierto? Con una casita como esta, era para toda la familia. Había unas chicas de una estancia, te cuento esto porque es una cosa que no me olvido nunca. Fue en el año 45, mirá vos lo que te voy a decir, ¿no?
en el año 45 que entra el general Perón al mando. Y el general Perón, cuando entró, Evita le daba a todos los chicos cosas, ¿no es cierto? Entonces mi hermano más grande, que manejaba la lapicera, dice, che, éramos 8 los que cuidábamos caballos de vecinos, así que eso, las chicas también, porque las chicas eran chicas y los chicos eran, pero ahí no había cosas raras, ¿no es cierto? Dice, esta noche, cuando papá y mamá se duerman, nosotros vamos a salir, dice, al lado había un baño, había un cajón, dice, con la lucecita, vamos a hacer una carta a Perón para que nos mande un fulbo, pero a nombre tuyo, porque vos tenés 7 años y yo tengo 13 y ya lo mío capaz que me metan preso si se descubre. Mira vos la idea de cada uno, ¿no? Che, ¿qué es lo que hicimos? La carta. Al otro día tenía 3 leguas que hacer yo para echar la carta en un boliche por allá, para aquellos barrios que Dios me libre. Bueno, cuando llegamos al lugar de los caballos, donde jugábamos la pelota de trapo con las chicas y los chicos, mis hermanas también estaban ahí, me empapelaron todo, porque había caído una helada y había un sol, pero me pusieron un diario, porque dicen que el papel no lo pasa, el frío. Me pusieron así. Y y salí, che. Cuando llego allá, estaba el dueño del boliche, me dice, perdón la expresión, pero me dice, ¿qué buscamos? Lo peor, me dijo. ¿No? Le digo, vengo a echar una carta de correo, con una vergüenza bárbara, porque se le ponía remitente a las cartas, ¿no? Y dice, no te bajé, dámela. Mira, excelentísimo señor presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, mira al remitente. Él se llamaba Héctor también y sabía, porque yo iba a buscar las cosas. Y me dice, no te codías con nadie tampoco. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Y le habíamos robado 10 centavos a mamá del cajón de la máquina. Ese era el problema que teníamos, del cajón de la máquina. Había una máquina así, tenía de coser con un cajoncito. Ese era el problema que teníamos, cómo decirle. Y me dice el bolichero, pago yo la estampilla. Dejá, guardá los 10 centavos. Lo único que te voy a decir es una cosa. Si Perón te manda algo, tenemos que abrirlo acá cuando llegue la encomienda. Porque él iba a Melo y llevaba en carta y después traía las encomiendas del boliche. Pasan 15 días, una tarde, che, un vecino de la calle, de una calle cuidada así, nosotros cuidábamos acá los caballos, hacía señas con la gorra. Che, vi el Perón que me mandó la encomienda. Y ahí nomás agarré el caballo, ya era tardecito, pero a toda máquina, llegar allá. Cuando llego, bueno, ¿cómo hemos quedado? No, digo yo, si llegó algo, tenemos que abrirla acá. Bueno, sí, dice, había llegado una caja así, che, ¿no? Una cajita bien cerrada, como esa, un poquito más grande. Bueno, dice, me vas a tener que firmar acá. Bueno, le firmo. La abre con el cuchillo, un fulbo, un infladorcito así. Mirá vos, y en el campo allá, ¿te das cuenta de eso? Uno no se olvida más. No, un inflador con mangueras, ¿no es cierto? Y una cámara de repuesto y el fulbo infladito y todas esas cosas, ¿no? Muy, muy, muy bien, correctísimo todo. Una alegría. Y bueno, ¿qué pasa? Papá y mamá no sabían nada ellos de lo que nosotros habíamos hecho. ¿Qué pasa? En la noche a mí, cuando llegamos, lo dejamos escondido en el corral, donde encerrábamos los caballos, porque no había alambre, había que encerrarlos. Y me agarró un ataque de risa. En la noche, claro, a reírme, ¿viste? De contento, de alegría, de esas cosas que vos no sabés por qué. Y chicos, 7 años, calculá. Así que bueno, ahí tuvimos que decirle, ya le habíamos devuelto la plata, que eso era la alegría grande nuestra de poder hacer, porque en aquel tiempo no se usaba la plata y nosotros la habíamos robado. Así que bueno, así terminamos
la historia con el fútbol, che. Muy bien todo. Increíble, ¿no? Qué increíble, sí. De cosas que uno no se puede olvidar. De la pobreza que había, de todo, ¿no? De todo. ¿Qué le va a hacer? Bueno, muchas gracias, amigo. Muy amable. No, al contrario. Te agradezco a vos porque estas cosas no salen todos los días. No sé cómo se entera ella, cómo ella fue la que manejó todo, ¿no es cierto? No tengo idea, pero ¿cómo es? No, muy bien, muy bien. La alegría es mía y te agradezco mucho. Gracias. Te agradezco mucho. Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura.